Déjeme saludar al maestro Jesús Lemus, periodista independiente, el que sí sabe de periodismo de a pie en tiempos de Calderón, en tiempos de Genaro García Luna, porque fue perseguido injustamente por hacer su chamba. El autor, su más reciente libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, a quien me da mucho gusto saludar como miembro de esta familia Sin Censura, y que usted puede ver y escuchar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, conduciendo su espacio en las trincheras de Sin Censura. Querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente Serrano. Siempre sabes que es un honor para mí y un placer poder estar contigo, saludarte en el mediodía de los jueves. Y aquí estoy a tus órdenes, maestro, lo que haya que platicar. Oye, hace rato platicaba con el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien me decía que no han encontrado nada irregular, pues, sobre Rubén Rocha Moya, el gobernador electo de Sinaloa, quien ha estado señalado de posibles vínculos con el crimen organizado, lo mismo que con el gobernador electo de San Luis Potosí, el señor Gallardo, miembro de esta coalición Partido del Trabajo y Partido Verde. Yo sé que este tema es candente y creo que hay que abordarlo, porque el Centro Nacional de Inteligencia ha puesto el dedo en la llaga y reconoce la participación del narco en las pasadas elecciones. Mi querido Jesús, vamos con todo y sin censura. Gracias, mi querido Vicente. Pues bueno, seguramente yo no dudo de la capacidad del doctor Santiago Nieto, lo digo fuerte y clarito. Creo que es uno de los mejores funcionarios que tiene en apoyo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin duda alguna es uno de los hombres más rectos y más honestos que hay, por supuesto, en la administración pública, en esta y por supuesto en la anterior, que ya ni hablemos de esa, ¿no? Pero creo que también podríamos estar pensando una cosa. Seguramente el doctor Santiago Nieto, mi querido Vicente, pues él está buscando en las cuentas, por supuesto, porque esa es la función finalmente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él está buscando en las cuentas, él está buscando pues en los registros financieros, y seguramente ahí podría no haber nada. Lo que hay es en el apoyo hormiga, que se le llama, y que es lo que hemos estado pues precisamente viendo, porque algunos grupos de narcotráfico ayudaron en el acarreo de muchos votantes, no nada más en el caso del candidato Rocha de Sinaloa, sino que en otros muchos casos ayudaron, y eso pues es dinero que a lo mejor no se registró en su momento, porque no había forma de registrar, no se registró por supuesto la compra de votos. Entonces sí creo por supuesto lo que dice el doctor Santiago Nieto, porque en los registros contables seguramente de las cuentas de los candidatos y de los propios partidos políticos que apoyaron a estas candidaturas, pues no habrá, pero en la praxis, mi querido Vicente, podría ahí estar en el tema coyuntural. Pero bueno, lo importante es que el Centro Nacional de Inteligencia confirmó lo que ya habíamos venido diciendo en diversos espacios de Sin Censura, que en las elecciones del pasado 6 de junio intervino el narco y logró que muchos de sus candidatos, los candidatos del narco, por supuesto, llegaran a cargos de elección popular. Y vamos remitiéndonos únicamente, mi querido Vicente, a lo que dice un informe, porque un informe emitido por el Centro Nacional de Inteligencia, enviado a la Presidencia de la República apenas el pasado fin de semana, revela que, y cito, en las elecciones del pasado 6 de junio, la influencia de al menos 5 cárteles de las drogas a través de 25 células criminales fue evidente. Por lo menos 50 candidatos que resultaron ganadores tuvieron apoyo para ganar las votaciones. Los candidatos que el Centro Nacional de Inteligencia considera que lograron el triunfo electoral con el apoyo de grupos de narcotráfico y de la delincuencia organizada son algunos de los que hoy han sido declarados como ganadores en algunos procesos a gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías. Por esa razón, el Centro Nacional de Inteligencia no solo ha informado al presidente Andrés Manuel López Obrador de la realidad expansiva del narco y su injerencia en las pasadas elecciones, sino que también avisa sobre un proceso de investigación sobre los candidatos ganadores que tuvieron el respaldo de grupos criminales. El proceso de investigación que ha iniciado el Centro Nacional de Inteligencia tiene como finalidad aportar elementos de prueba suficientes a la Fiscalía General de la República para que, según dice el informe, esa dependencia, conforme a sus atribuciones legales,
puede iniciar las debidas carpetas de investigación, las que de considerarlas legalmente procedentes, pues tendrían que ser judicializadas. Con esta posibilidad podríamos estar en la antesala de que se modifiquen los triunfos en algunas elecciones locales, pues de acuerdo al informe del CNI, la intención es que ningún candidato que haya sido elegido mediante el respaldo del narco o la delincuencia organizada pueda ejercer el cargo público del que ya hoy se han posicionado mediante las respectivas constancias de mayoría. Y eso creo, mi querido Vicente, que sería acorde con la política, por supuesto, del presidente López Obrador, que no haya infiltración del narco en ningún cargo de elección popular. De la lista de los 50 candidatos que presuntamente fueron apoyados por el crimen organizado, destacan los nombres de 3 ganadores a cargo de elección de gubernatura. Alfonso Durazo Montaño, de la coalición Morena PT, Partido Verde Ecologista, en Sonora. Ricardo Gallardo Cardona, de la alianza PT, Partido Verde Ecologista de México, en San Luis Potosí. Y Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y del partido local Alianza Sinaloense en Sinaloa. Según el informe, al que por supuesto nos sujetamos porque es un informe oficial del Centro Nacional de Inteligencia, Alfonso Durazo Montaño pudo haber sido financiado y apoyado logísticamente por miembros del cártel de Sinaloa. Pues no hay que olvidar que existe un estrecho vínculo de amistad entre el candidato de Morena y el narcotraficante Ismael Zambada García, el jefe del cártel de Sinaloa. Además de que también Durazo Montaño cuenta con relaciones muy personales al interior de la familia de Joaquín Guzmán Loera, y esto también dicho por el Centro Nacional de Inteligencia en otros informes. Esas mismas relaciones también se atribuyen por parte de los agentes de campo del Centro Nacional de Inteligencia al candidato ganador de Morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es señalado de haber negociado con el cártel de Sinaloa a través de Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero para que muchos votantes fueran coaccionados en su intención del voto. Por lo que hace al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, además de que existen expedientes en su contra dentro de la Fiscalía General de la República, que, ojo, hablan de un proceso paulatino de enriquecimiento ilícito desde el 2015 a la fecha, se le señala de haber recibido financiamiento por parte del cártel de los Zetas. Y esta relación entre Zetas y la familia de Gallardo Cardona, pues no es nueva, mi querido Vicente, esta ya es vieja y hay muchos testimonios y documentos, por supuesto, periodísticos que hablan de esa posibilidad. Aun cuando no ganó el candidato del Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán, también es investigado por su probable relación con miembros del crimen organizado del Grupo de la Línea, quienes habrían influido en el electorado, lo que finalmente no le alcanzó para el triunfo y solo quedó en tercera posición, pero también como respaldo de la Línea el candidato de Movimiento Ciudadano en Chihuahua. En la lista de los relacionados con el narco, que resultaron ganadores en las elecciones pasadas, también destaca el diputado electo por Guanajuato, por parte de la alianza PT, Morena, Partido Verde Ecologista, un señor de nombre Manuel Reyes Carmona, quien habría recibido financiamiento por parte de la organización criminal del cártel de Santa Rosa de Lima, la que se dedica principalmente a la extracción y tráfico ilegal de combustible robado y que lideraba el famoso Marro. Otro de los candidatos ganadores de la pasada elección es el diputado Francisco Javier Huacuz Esquivel, quien se religió como candidato del Partido Verde y del Partido del Trabajo por el Distrito 12, con cabecera en Apaxingán, en donde contó con el respaldo del cártel de los Viagra, una decisión del cártel de los Caballeros Templarios que controla esa zona de Tierra Caliente. Otro diputado electo que ganó la elección con el apoyo del crimen organizado es Miguel Pavel Jarero Velázquez, quien se religió como candidato de la alianza PT Verde Ecologista por el Distrito 1, con cabecera en el municipio de Santiago Ixcuintla, en Nayarit. Este legislador se encuentra relacionado con un grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, de quien se presume recibió apoyos para el financiamiento de su campaña y movilización de muchos votantes. En las mismas condiciones de haber recibido apoyo de un cártel, también se encuentra el exdiputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, que fungió como secretario de elección del PAN en Michoacán, que de acuerdo a las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia, habría facilitado al menos el diálogo entre candidatos de ese partido a diversas alcaldías y diputaciones locales en el estado de Michoacán. De acuerdo a fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, Armando Tejeda Cid
acercó a por lo menos media docena de candidatos del PAN con representantes del cártel de los Caballeros Templarios, entre los que se mencionan Manuel Gálvez Sánchez, hoy alcalde electo de Zaguayo, y Samuel Hidalgo, ganador de la alcaldía de La Piedad, quienes pudieran haber sido financiados con recursos ilegales. Las regiones en donde, de acuerdo el Centro Nacional de Investigación, contaron con mayor presencia del narco para inclinar la balanza electoral, aun cuando en muchos casos no lograron su cometido, son al menos 73 localidades, principalmente de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas. Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República y por supuesto también a la Unidad de Inteligencia Financiera llevar a cabo las investigaciones correspondientes para poder judicializar parte del proceso electoral pasado, pero sobre todo para retirar de su cargo a aquellos candidatos que, más que ser representantes del electorado, llegan a sus cargos con el compromiso de servir a los grupos del crimen organizado. Y aquí es importante referir lo que señalas de lo que explicó el doctor Santiago Nieto, a que seguramente en las cuentas oficiales no aparecerá ese apoyo, mi querido Vicente, pero en la práctica, insisto, en la movilización, en la coacción al voto, que no se puede registrar por la propia naturaleza de esos hechos, pues ahí estuvo, por supuesto, la mano metida del narcotráfico, y así lo señala el Centro Nacional de Inteligencia. Este es mi reporte, mi querido maestro. Pues qué fuerte este reporte del Centro Nacional de Inteligencia, al que nos apegamos y referimos porque, porque es muy delicada la información y porque muchos de estos personajes terminarán gobernando, Jesús. Es el Centro Nacional de Inteligencia el que comenzó esta investigación de los candidatos que participaron en el reciente proceso electoral, ¿no? Exacto, y es como te digo, mi querido Vicente, hay que hacer mucho hincapié y como tú dices, ser muy cuidadosos porque tenemos esa responsabilidad de informarle bien a la gente. Somos muy cuidadosos en el sentido de no emitir siquiera una opinión respecto a estas investigaciones. Son trabajos de campo que se hicieron, que fueron emitidos por agentes, pues por espías del Centro Nacional de Inteligencia, que siguen operando, por supuesto, para resguardar la seguridad nacional, y que de alguna forma se puede documentar esa relación, ese acercamiento, y son diálogos, por ejemplo, en algunas ocasiones, pues que no quedaron plasmados en ningún documento de tipo financiero que hoy pudiera rastrear la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso yo también insisto, le doy mucho la razón al doctor Santiago Nieto de que pues en el documento y en los manejos financieros formales pues no hay una sola evidencia posiblemente, pero de lo que sí, y aquí está la confrontación pues del Centro Nacional de Inteligencia, de lo que sí hay es que muchas células criminales pues apoyaron a por lo menos 50 candidatos, te digo, desde cargos de diputación a locales, federales, alcaldías, hasta gubernaturas. Entonces es un tema así muy escabroso que también nosotros como periodistas debemos estarlo planteando a la gente de la manera pues más precisa y no estar también así como inventando o sacando notas al aire, ¿no? Pero sí creo que lo que hay detrás pues son cosas que no se pudieron documentar. ¿Cómo se documenta, mi querido Vicente? ¿Cómo dejas testimonio del acarreo que hicieron en algunas regiones de Tierra Caliente, por ejemplo, para que votaran a favor de algunos candidatos? ¿Cómo documentas el narcotráfico? ¿Cómo hizo presión sobre algunos grupos o algunas poblaciones para que votaran por ciertos candidatos? Eso, por supuesto, escapa a la capacidad, por supuesto, y a las áreas de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no escapa, por supuesto, a la Fiscalía General de la República. Creo que esto ya cae en el campo de la Fiscalía General de la República, que son los agentes que deben de comenzar a recorrer las regiones donde la gente votó, presumiblemente con la presión del narco, para comenzar a integrar en actas circunstanciadas, en averiguaciones previas, en carpetas de investigación ahora, pues comenzar a documentar todas esas irregularidades para que pudiéramos llegar al conocimiento de cómo fue realmente la participación del narco. Pero basándonos a lo que dice el Centro Nacional de Inteligencia, el narco sí intervino, y recuerda que es un asunto que también nosotros, que ya habíamos platicado sobre el tema, hemos sabido, pues porque hemos estado recorriendo las regiones, mi querido Vicente. Así es. Oye, pido tu opinión, maestro, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy defendió a Manuel Bartlett en la mañanera,
de una supuesta investigación por el asesinato de Kiki Camarena, el exagente de la DEA. El presidente López Obrador dijo, tras la publicación de un reporte sobre una posible detención del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, si este llegara a ir a Estados Unidos en el marco del caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, que esto es solo una campaña de desprestigio contra el funcionario y su administración, y cito, es público y notorio que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios, porque el licenciado Bartlett ahora es encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados, y cada que pueden se le lanzan, y si no es por eso, es por el 88. Son los dos temas y lo que se debe tener son pruebas, dijo. Comentó que si en Estados Unidos están investigando a Bartlett, ni él ni la Fiscalía General de la República tienen información. Consideró que los señalamientos contra el funcionario tienen como objetivo afectarlo a él o a la administración federal. Dice que si hay pruebas, que se presenten, porque ellos no tienen conocimiento oficial, ni él ni la Fiscalía General de la República, Jesús. Bueno, mi querido Vicente, déjame antes de emitir mi opinión, con conocimiento de causa, por supuesto, yo te puedo asegurar, bueno, yo soy un firme creyente y seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que es el mejor presidente que hemos tenido, y sin duda alguna lo será por muchos sexenios más. Pero también déjame decirte que pienso que al presidente López Obrador lo están mal informando. Creo que no le está llegando la información completa. Creo que podría haber una mafia de control de la información dentro de la presidencia de la República que no le está llegando y que hacen que cometa ese tipo de pifias. ¿Por qué? Porque sin duda alguna la participación, por lo que yo sé, porque yo platiqué justamente con Rafael Caro Quintero en algún momento. Rafael Caro Quintero, por supuesto, cuando hablábamos del asesinato de Kiki Camarena, pues siempre lo negó, nunca reconoció esa posibilidad, aun cuando estábamos sumidos en aquel hoyo que se llamaba Puente Grande. Nunca reconoció ni en una plática de amigos, ni las informales, ni nada, nunca reconoció, y yo no creo que Rafael Caro haya asesinado finalmente a Kiki Camarena. Lo que sí creo, y de acuerdo a la versión que se desprende de muchas pláticas, es que fue una participación directa de la CIA con el gobierno mexicano de aquel entonces, en donde por supuesto hay una intervención muy directa de Manuel Bartlett, que en aquel tiempo era secretario de Gobernación. Por supuesto que hay una investigación en Estados Unidos. Si la conozco yo, si yo sé de eso por fuentes filtradas de la DEA, pues se me hace extraño, demasiado extraño, mi querido Vicente, que no la conozca el propio presidente de la República, que debe ser el hombre más informado. Creo que esta defensa que hace el presidente López Obrador de Manuel Bartlett es de muy alto riesgo político y de muy alto riesgo pues para la imagen de la transformación que estamos viviendo hoy justamente en nuestro país. Pero de que hay muchos indicios, no te puedo decir porque yo no estuve en el lugar de los hechos el día del asesinato, pero me baso a los indicios que hay, a las versiones, a los testimonios sobre el asesinato de Kiki Camarena y del piloto Salazar, que fue una intervención directa del Estado mexicano, ni siquiera fue del narcotráfico. Y en esa intervención, por supuesto que hay una participación directa de Manuel Bartlett. No creo que sea muy conveniente seguir defendiendo lo impoluto que pudo haber sido en su momento Manuel Bartlett. Creo que sí hay una relación en ese asesinato, al menos por encubrimiento, que sería en el más extremo y más dócil de los casos, ¿no? Pero se me hace muy imprudente que alguien que asesora al presidente en materia de comunicación permita que el presidente de la República se ponga a defender a Manuel Bartlett cuando existen muchos elementos, mi querido Vicente, y te lo digo a riesgo de mi propia seguridad, por supuesto, de que Manuel Bartlett tuvo mucha participación en ese asesinato, te digo, al menos por encubrimiento, y creo que sí es viable el asunto de que va a ser juzgado pronto en Estados Unidos, porque Estados Unidos es una afrenta que no ha olvidado el asesinato de su agente de la DEA en México, y creo que eso nos esclarecería también muchas cosas. Yo no conozco a Manuel Bartlett en lo personal, no tengo ninguna animadversión contra él. Yo estoy contando la historia como la voy recabando, como la he podido recabar, y yo te puedo asegurar que por las versiones, por los testimonios del propio Rafael Caro Quintero, uno de los grandes responsables del asesinato de Kiki Camarena
que encubrió, por supuesto, a la intervención de la CIA en México, que es el verdadero responsable del asesinato de esta gente, pues fue justamente Manuel Bartlett, y creo que sí le corresponde en este momento pues responder ante la justicia norteamericana. Yo, te lo voy a decir también muy claro, no soy mucho de la línea de la revista Proceso, pero en este caso creo que la investigación está sólida, la información está muy sólida. Yo sí le doy el crédito a la revista en este caso y concretamente en lo que se está señalando, pero porque te digo, por los elementos que tengo por conocimiento de causa. Muy bien, Jesús. Nada más por no dejar, porque respetamos a la audiencia, ¿qué le dices a la gente que no está muy de acuerdo con las declaraciones que se hacen hoy en Sin Censura en relación a tus pláticas con Rafael Caro Quintero? Tal vez no entienden ellos que tú estuviste injustamente en prisión, ellos tal vez muchos piensen que lo entrevistaste en algún lugar. Bueno, tú estuviste en prisión con Rafael Caro Quintero. ¿Qué le dices a la gente que podrían cuestionar por qué creerle más a un narcotraficante o a un presunto narcotraficante que al mismo funcionario? Bueno, yo le diría a la gente que yo tuve la posibilidad de convivir en forma diaria por más de 2 años y 5 meses dentro de la cárcel de Puente Grande con Rafael Caro Quintero. No fuimos los grandes amigos, pero siempre me dispensó un gran cariño. Tampoco me influye la opinión, por supuesto, aquella relación que se cortó cuando cada quien salimos de nuestros encierros por las causas que hayan sido. Pero decirle a la gente que son versiones arrancadas directamente de la versión de Rafael Caro Quintero. Y en el caso de por qué creerle más a un delincuente que a un funcionario, pues eso es muy ambiguo, mi querido Vicente, porque a final de cuentas son dos versiones que se van a contraponer, y únicamente decirle a la gente que existen pues los elementos, y no nada más basado en aquellas pláticas, sino también en investigaciones que otros periodistas han hecho al respecto sobre la muerte de Kiki Camarena, que no apunta todo a que ni siquiera fue Rafael Caro Quintero en ese momento el que ejecutó a este agente, sino que fueron, por supuesto, un agente de la CIA que está plenamente identificado, que fue el que participó, el que actuó en plena colaboración con el que y en plena protección del gobierno federal de aquel entonces, donde pues sabemos que Manuel Bartlett era un actor preponderante. No es un caso de dogma, no tienen por qué creer en la versión que yo estoy diciendo, estoy planteando yo los elementos con los que me permito yo decirlo, y te lo digo, lo comento a una costa de mi propia seguridad, porque son temas pues que no puedes estar diciendo al aire, ¿no? Digo, sin tener los elementos suficientes para poder considerar que tu versión periodística pues no está fincada en la realidad. Entonces, creo que la versión yo la fundamento únicamente en lo que he investigado sobre el caso, en la versión del propio actor, que es el propio Rafael Caro Quintero, y bueno, y en los documentos que existen también dentro de la investigación, en el expediente que se lleva a cabo en Estados Unidos por parte de la DEA. Insisto, no hay ninguna animadversión contra Manuel Bartlett Díaz, pero creo que sí, con los elementos que yo tengo, sin entrar a fondo, por supuesto, con los elementos que yo tengo, yo considero que sí es viable la investigación en Estados Unidos para que se juzgue a este funcionario. Ahora, hablar también de que se juzgue a este funcionario, pues tampoco es pensar que estamos criticando, fustigando la cuarta transformación. No, insisto, yo soy un fiel creyente de lo que dice mi presidente López Obrador, porque es mi presidente, y creo que es el mejor presidente y el más honesto. Lo que sí creo, insisto, es que nos están desinformando de cómo está la realidad del caso. Ojalá no sea, y discúlpame el término, no sea un balazo en la pata el que se vaya a dar este gobierno al defender a capa y espada a Manuel Bartlett, porque pues sabemos que el presidente López Obrador, si algo tiene, es que es un ser muy cálido y muy dado a la relación de amistad y a defender, por supuesto, esos intereses de amistad, de cercanía con las personas, y seguramente Bartlett está en los grandes afectos del presidente López Obrador, pero ojalá no le ofusquen la visión oficial a mi presidente, y que ojalá esto no sea una consecuencia grave para la administración actual,
que ahí va, seguimos peleando todos los días contra los actores del pasado que tanto nos dejaron y tan mal nos dejaron el país, pero también no hay que olvidar que Bartlett también pues es un actor del pasado, mi querido Vicente. Entonces, debemos de ser muy críticos los periodistas, y creo que la sociedad mexicana se merece esta crítica. No podemos estar aplaudiendo todo, porque yo insisto, soy amloísta de corazón, soy AMLO de corazón, soy pejezombie si quieres, ¿no? Pero también soy periodista y no me ofusca el cariño, la simpatía, la admiración política que tengo por mi presidente. No me ofusca en ningún sentido, en nada, para poder emitir esta opinión, porque Manuel Bartlett no es la cuarta transformación, está dentro de un equipo, pero Manuel Bartlett no es la cuarta transformación ni representa remotamente el ideal político ideológico de mi presidente López Obrador. Querido Jesús Lemus, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que apoye el libro, para que apoye tus trincheras independientes, para que te apoye en redes sociales? Gracias, creo que sí, Vicente, ojalá sigan buscando el libro Jaque a Peña Nieto, que ya está en todas las librerías, ya se está ahí reclamando y buscando, y está siendo de los más buscados en todas las librerías. Es un libro que publico con el apoyo de HarperCollins México y con el apoyo de mi querido editor Edgar Kraus, y es un libro que habla, por supuesto, de que lo que fue el desaseo en la administración pasada, para poder tener un poco de contexto sobre lo que estamos viviendo. Este libro está en todas las librerías, entonces mucho me ayudan para hacer periodismo independiente, si van y lo compran, si van y lo promueven, si lo recomiendan, por supuesto, si opinan en las páginas donde hay que opinar sobre el libro, qué les pareció, mucho me ayuda, porque me permite seguir haciendo más trabajos. Y en redes sociales, si me quieren seguir y si me buscan y me encuentran, ahí estoy en Facebook, estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @LemusBarajas. Ahí estoy en contacto con toda la gente, que me sigue, que me busca, que me pregunta, pues alcanzo a contestar, y tengan paciencia, estoy contestando todos los mensajes, nada más que a veces sí tardo un poquito porque son muchos. Y si me quieren encontrar en textos, me encuentran en el semanario Ángel Metropolitano de la Ciudad de México, y me encuentran también en Los Ángeles Times, donde también colaboro de manera frecuente, y ahí estoy subiendo mis artículos, los difundo en mis redes. Y por supuesto, el espacio que tengo, pues es Sin Censura, los sábados de 4 a 5 de la tarde, donde platicamos pues temas de importancia social y de importancia para el gremio informativo. Y agradecerte mucho, mi querido Vicente, y siempre estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo, Jesús, échale ganas. Gracias.